Emocionar subo, ¿eh? Ahí estuve yo también. Esas banderas ahí. Buenos días. Salud, compañeros y compañeras de las comisiones obreras. Bienvenida, presidente de la Junta de Extremadura. Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda. Bienvenida también, delegada del Gobierno. Partidos políticos que hoy nos acompañáis. Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos, Partido Comunista. Presidenta del Consejo Económico y Social y de la Red Transatlántica Transnacional. Gracias, Unai, nuestro secretario confederal. Gracias por seguir apoyando esta lucha justa. Y gracias también porque estoy convencida que eres el secretario confederal que más veces ha estado con nuestra gente aquí de Comisiones Obreras de Extremadura. Gracias, Unai. Te voy a dar un aplauso. Nuria, secretaria general de Andalucía, muchas gracias. Paco, secretario general de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias también. Vicente, muchas gracias, porque juntos estamos luchando por un objetivo único, el conseguir esa dignificación de ese tren, no solo para nuestra región, sino algo que nos vertebre a estas comunidades. Por eso, gracias por vuestro apoyo incondicional desde la primera cumbre, desde esas movilizaciones que tuvimos también en Madrid. Y sobre todo, Unai, de verdad, gracias porque la Confederación recoge este guante y sé que vas a ser ahí un luchador para que en Extremadura también tengamos esos trenes dignos. Gracias, Toscano. Gracias, secretario de Organización de la Federación de Servicios de la Ciudadanía. Gracias, Pepa, secretaria general del sector ferroviario. Gracias a vosotros, hoy estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí porque vosotros habéis iniciado esta cumbre. Gracias de verdad por ese apoyo, ese refuerzo y esa fortaleza que nos dais. Gracias, compañeros y compañeras, que nos acompañáis también desde Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, presentamos esta segunda cumbre del ferrocarril en Extremadura con un doble objetivo. Uno, reivindicar esa lucha que iniciamos y que iniciaste mucha gente de las que estáis aquí. Porque hay que reconocernos ese valor, que con la lucha sindical podemos conseguir los objetivos. Hace ya 25 años. Creo que nos llena de orgullo aquellos vagones rebosantes de gente, de comisiones obreras, peleando por lo que hoy hemos conseguido algunos logros. Gracias a esas luchas, no solo esas, algunas más, pero creo que es importante tener memoria, porque es muy importante en estos momentos históricos que estamos viviendo, tener memoria de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué es lo que queremos conseguir. Y otro segundo objetivo es impulsar ese pacto del ferrocarril, que tan buenos resultados nos ha dado. Creemos que es importante continuar en la unidad y quiero invitar desde Comisiones Obreras a los que en algún momento dejaron ese pacto que vuelvan, que solo la unidad del pueblo extremeño va a conseguir el objetivo final. Y estoy segura que en poco tiempo lo vamos a ver. Pero necesitamos de la unidad de todos y de todas. No vale autoexcluirse, de verdad. Apelo a esa responsabilidad porque sé que es posible. Por lo tanto, bienvenidos seríais de nuevo al pacto por el ferrocarril, que es símbolo de unidad y ese objetivo fundamental de vertebrar nuestra región. Quería hacer alusión también a lo que ha significado ese pacto y sobre todo ese proceso de movilización, Badajoz, Cáceres, y todos tenemos en la memoria aquel día en Madrid, donde llenamos las calles de gente de Extremadura, reivindicando una cosa muy sencilla, tres dignos. Y creo que como resultado de eso hemos hecho algunos avances, que me gustaría resumir brevemente. Estamos hablando de ese impulso a las obras del AVE, que estaban totalmente paralizadas. Estamos hablando de que se constituye por fin una comisión de seguimiento donde se nos da cuenta y podemos plantear alternativas. Una herramienta muy útil para el desarrollo del ferrocarril en nuestra tierra. Estamos hablando de que ya se han sustituido esas traviesas del siglo XIX de madera y también hemos superado aquellos 50 kilómetros por hora que había en algunos tramos. Eso fruto de la lucha del pacto por el ferrocarril. Y también algo que estábamos reivindicando para evitar esas incidencias que se venían produciendo día a día en nuestros trenes. Estamos hablando de ese taller en Badajoz, ya es una realidad. Y eso ciertamente ha mejorado la calidad, la puntualidad
y, por supuesto, la disminución de incidentes. Y eso no ha sido más que el resultado del pacto por el ferrocarril. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras lo vamos a seguir impulsando porque es la única herramienta fruto del diálogo social, que conseguimos derechos y conseguimos mejoras. Es verdad que también hemos conseguido, porque sabéis que en el proyecto inicial no estaba previsto la electrificación que se pusiera en marcha hasta que no se finalizara todo el proceso y, sin embargo, se va a hacer tramo a tramo. Eso también creemos que es importante. Hemos conseguido también la doble vía en todo el trayecto. Inicialmente estaba previsto que fuera una sola vía. Hemos conseguido el compromiso de electrificación también en la línea Mérida-Puerto Llano. Pero en Extremadura seguimos necesitando y reivindicando. Hemos perdido mucho personal público desde entonces. Casi un tercio de los trabajadores que había en Renfe en ese momento han desaparecido. Creemos que tenemos que seguir impulsando esas mejoras. Y, por supuesto, en las mesas que vamos a tener a continuación debatiremos de la situación actual del ferrocarril y cuál es el futuro que estamos esperando. También queremos que esta cumbre sirva fundamentalmente para reivindicarnos la Ruta de la Plata. Fundamental. Ahora hay fondo, hay financiación, se puede conseguir. Y es uno de los objetivos que nos marcamos en aquel pacto. Convencidos de nuevo, y me reitero, con la unidad lo vamos a conseguir. Que eso sea una realidad en no mucho tiempo. Estamos hablando de ese corredor atlántico y estamos hablando que hay financiación. Y hay voluntad política y, desde luego, desde el sindicato vamos a seguir impulsando para que eso sea una realidad mejor hoy que no mañana. Y, por supuesto, para finalizar, es verdad que son tiempos complejos, pero también no podemos caer en el pesimismo, tenemos que ver ese vaso fundamentalmente medio lleno, porque gracias a los que estáis aquí, gracias a la fortaleza sindical, hemos conseguido logros muy importantes para la clase trabajadora. Estamos hablando de algo que nos parecía que íbamos a tardar más tiempo en conseguir, porque hicimos muchas movilizaciones, andando desde Extremadura, desde Andalucía, desde todo el territorio español hasta Madrid, para conseguir la derogación de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, la reforma del 13, y lo hemos logrado. Movilización y negociación. Ya no hablamos de esa pérdida que había de poder adquisitivo, ya no hablamos de ese factor de sostenibilidad que nos empobrecería al presente y al futuro. Y eso lo hemos conseguido con la lucha de este sindicato y a través del diálogo social y la concertación. Pero no solo eso, hemos conseguido también recuperar esa negociación colectiva que nos empobrecía, que nos perdíamos la ultraactividad, y lo estamos viendo hoy en el convenio del campo, que perdíamos derechos en los convenios de empresa. Y eso ya no va a existir más. Y también hemos conseguido algo fundamental para el mercado laboral y sobre todo en nuestra tierra, la estabilidad en el empleo. Mirad, en estos momentos los últimos datos que tenemos son que el 60% de la contratación que se está haciendo en nuestra región es de contratación indefinida, frente a un 5% que teníamos antes de la reforma. Eso es nuestro aval, eso es lo que estamos haciendo desde este sindicato. Por otro lado, ya sabemos también que hemos conseguido que las contratas y las subcontratas queden perfectamente reguladas las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras a través del convenio sectorial. Eso también ha sido fruto de la lucha y del diálogo social. Y, por supuesto, nos recordamos hace poquito en la calle, en plena pandemia, reivindicando la derogación del artículo 52D, que significaba que si estábamos enfermos nos podían despedir, fruto de la reforma del Partido Popular. Por eso digo que es muy importante tener memoria. Eso ha quedado derogado. Insisto, lucha sindical y diálogo son dos elementos fundamentales. Y que hablar de la subida del salario mínimo, ¿quién nos diría a nosotros que ahora mismo ningún trabajador o trabajadora a tiempo completo va a cobrar menos de los 1.000 euros? Eso es una realidad que tenemos, fruto, insisto, lucha sindical y diálogo social. Y para finalizar con este bagaje que tenemos, ¿por qué no hablar de esa posibilidad que la herramienta nos va a dar los planes de igualdad para mejorar y erradicar las discriminaciones en el ámbito laboral? Son estrategias fundamentales, planes de igualdad a partir de 50 trabajadores, auditorías retributivas. Creemos que es el momento para cambiar también esta sociedad laboral que tenemos en Extremadura y hacer cada vez acercarnos más a esa igualdad real que las mujeres trabajadoras necesitamos. Fruto de ese diálogo social, no lo quiero pasar por alto, lo que ha significado en nuestra región, la herramienta de los ERTE. Más de 50.000 trabajadores y trabajadoras no se han visto despedidas gracias a los ERTE. Y también más de 10.000 empresas. Y también, fruto de ese diálogo social, conseguimos que ningún trabajador ni ninguna trabajadora cobrara por estar en ERTE menos del salario mínimo interprofesional.
Y creemos que es el momento para seguir impulsando esas medidas por las crisis en las que nos encontramos todavía. Que la gente se sienta arropada también por este gobierno regional para tener ese salario mínimo en esos 1.000 euros, quien no llegue a través de los ERTE, que sabemos que la reducción es importante, de ese 70%. Y no me gusta nombrarlos, pero están ahí. La gran amenaza de la clase trabajadora, la gran amenaza de la democracia, los ladrones de derecho. Y esto es muy sencillo, compañeros y compañeras. El análisis, el diagnóstico, todo el mundo lo tenemos. ¿Pero qué hacemos ante eso? ¿Dejamos que nos arrollen? ¿Dejamos que lleguen? ¿Dejamos que a través de las urnas, un sistema democrático, se carguen a la democracia? Porque estos no vienen como Franco, no vienen con tanques ni aviones. Vienen con la palabra. Y vienen engañando. Y vienen mintiendo. Y por eso creo que es fundamental. Nosotros somos el altavoz de la clase trabajadora en todos los centros. No solo de nuestra región, sino de todo el país. Y es importante hablar con toda la gente, decir lo que tenemos, lo que hemos conseguido con esa lucha, que hace unos años no lo tendríamos porque gobernaban otros. ¿Cierto? La reforma laboral, ¿quién la hizo? El Partido Popular. El decreto de las pensiones, ¿quién lo hizo? El Partido Popular. ¿Quién nos penalizaba las movilizaciones? El Partido Popular, con la ley Mordaza. Tengamos memoria. Y ahora vienen otros que son peores todavía. Y parece ser que le están dando que van a subir. Yo me hace gracia también las estadísticas, hasta el día de eso de todo es guarro, ¿no? Se dice en nuestra tierra. Entonces yo creo que tenemos la gran oportunidad. No dejemos que nos arrollen. Hablemos, desmontemos y sobre todo sintámonos orgullosos de lo que hacemos, de lo que hemos conseguido unidos. La lucha de clases sigue. Y desde luego aquí hay ideología. Y quieren quitarnos derechos, no solo a las mujeres, a los migrantes, a todo lo que sea diferente. Y generando odio, desconfianza. Y este sindicato no lo podemos permitir. Por eso creo que es el momento. Ahora va a haber elecciones en Andalucía, la hemos tenido en Castilla y León, vendrán las autonómicas, vendrán las generales, y como clase trabajadora nos vamos a exigir un esfuerzo más. Vamos a hablar con todo el mundo. No podemos consentir que gente nuestra, gente que nos representa, gente que está en el trabajo y estamos con ellos en la lucha diaria, voten opciones antidemocráticas. De verdad que eso es un momento histórico fundamental y tenemos que estar muy unidos con ellos. Por eso nos van a encontrar enfrente. Por eso vamos a seguir luchando por la democracia y por nuestros derechos. Y por eso, viva la libertad, viva la democracia, viva la clase trabajadora y vivan las comisiones obreras. Presidente, es un orgullo tenerte aquí. Tienes la palabra, cuando quieras. Muy buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras, querido Unai. Muchas gracias por venir tanto a Extremadura y saber que detrás de todas las actuaciones que habéis venido haciendo a lo largo de los últimos años, siempre ha habido desde esta tierra el reconocimiento a un trabajo que aquí tiene un amplio calado. Hablaba yo antes con Unai contándole cómo vamos en la evolución del desempleo en los últimos años, que casi cuando estamos en un escenario de 70.000 parados menos que los que había en el año 2015, pero en cambio cuando esos datos los trasladamos al índice de pobreza severa en Extremadura, no cae al ritmo que debería caer habiendo tanta gente que antes no trabajaba y ahora trabaja, ¿no? Y eso tiene una respuesta, los salarios. Quiere decir que hay mucha gente que teniendo trabajo están dentro del paraguas de los conceptos que se entienden como pobreza o pobreza severa, ¿no? Esto significa, por tanto, convenios, esto significa, por tanto, reconocimiento, esto significa, por tanto, salario mínimo, esto significa, por tanto, sectores donde los salarios sean mayores, y eso es algo que tenemos que marcarnos en Extremadura como objetivo fundamental. En este proceso al que estamos asistiendo en este momento en Europa, tanto por la pandemia como por la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, se está produciendo un proceso de recuperación de soberanía industrial, energética y agraria. Porque en ese proceso de recuperación energética e industrial, Extremadura tiene que estar y España tiene que estar. Sí, la tierra en la que la revolución industrial pasó de largo puede ser ahora una de las tierras en las que la revolución energética e industrial se quede. Y es lo que tenemos que marcar como
objetivo fundamental, y os puedo asegurar que el objetivo principal, el que estamos trabajando a lo largo de todos estos años, porque detrás de esos sectores vendrán mejores salarios, detrás de los mejores salarios vendrán más consumo, y detrás del consumo mejoría de otras economías que al socaire y al amparo de esa realidad puedan repercutir en una prosperidad compartida. Y para eso hay una pieza fundamental que es el tren. Nosotros hubiéramos sido incapaces de competir en esta batalla en la que estamos en los últimos años por atraer proyectos empresariales vinculados con sectores industriales o tecnológicos, hubiéramos sido incapaces si no fuera porque en el horizonte estaba la dotación de transporte ferroviario en nuestra tierra. Porque, compañeros y compañeras, siendo importante, que lo es, podernos desplazar hacia Madrid en menos tiempo, o desde Badajoz a Plasencia, o de Plasencia a Cáceres, o desde Cáceres a Mérida en menos tiempo, o de Madrid a Lisboa en menos tiempo, lo que realmente nos va a cambiar la vida va a ser que estemos unidos a todos los puertos de la península ibérica por vía ferroviaria. Ese es el salto cualitativo. Cuando nos convocan el 31 de mayo de este mes, el 31 de este mes y el 1 de junio, al Salón Internacional de la Logística en Barcelona como región invitada, es porque les despierta mucho interés lo que está significando y representando para nuestra tierra el unir logística con transporte ferroviario. No es que vaya a haber la posibilidad de transporte, es que en los grandes espacios logísticos de la región va a haber apeaderos ferroviarios para poder salir a pie de fábrica de los productos hacia todos los puertos de la península ibérica, tanto de España como de Portugal. Y eso sí que nos cambia la historia. Eso sí que cambia nuestras posibilidades y nuestras oportunidades de futuro. Eso sí que traerá empresas. Y eso sí que traerá empresas con convenios colectivos, con salarios por encima de lo que hasta ahora aquí estábamos acostumbrados. Y eso es lo que repercutirá en la comunidad, en la localidad, en la ciudad, en el pueblo y en el barrio. Eso es lo que repercutirá en la recaudación, eso repercutirá en los servicios públicos. En definitiva, eso repercutirá en ese concepto que a mí me gusta tanto, de la prosperidad compartida desde la igualdad y desde la equidad. Y esto hay que reconocer que se llama un euro encima de otro. Son 1.400 millones de euros los que lleva invertida la línea extremeña de la velocidad alta, ¿no? Y eso ha sido gracias al impulso que se ha dado desde la puesta en marcha del Pacto por el Ferrocarril, que fue algo muy sencillo. Saquemos el Pacto por el Ferrocarril del debate partidario, no de la política. Lo que ocurre es que la política no solo es debate partidario. Saquemos el pacto por la discusión sobre el ferrocarril del debate partidario y llevémoslo al debate político de alta altura, aquel que nace de la representación social, económica y política de una región para reivindicar frente a Madrid algo que creo que en su primera fase vamos a ver cumplido en las próximas semanas, ¿no? Y además hay algo que en esto a mí me gusta siempre destacar mucho. Gran parte de la gente que fue a manifestarse a Madrid o a Cáceres por el ferrocarril no usará en su vida el ferrocarril, pero fueron, porque son de lugares alejados, porque son personas ya mayores, porque entendían que era una clave fundamental para el futuro de esta tierra. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a toda esa gente que creyó que la movilización puede traer el desarrollo y el progreso es seguir en el diálogo, en la concordia y en la negociación permanente. Y eso es lo que le vamos a pedir al Gobierno de España, que coincidiendo con la puesta en servicio de la línea Plasencia-Badajoz, nos reunamos para ver, ¿y mañana qué? Es decir, ¿y a partir de mañana qué hacemos? A partir de mañana tenemos que seguir haciendo, porque no solo esa línea, es también la línea Badajoz-Mérida-Puerto Llano, es también la línea norte-sur, que tan buen resultado ha dado en el transporte por carretera y que queremos que lo recuperemos en el transporte ferroviario. Es decir, esto no ha hecho nada más que empezar. Que nadie tenga la sensación de que estamos en estación término, porque solo estamos en las primeras estaciones. Y si estamos unidos, estoy seguro que llegaremos a la última. Muchas gracias y mucha suerte, compañeros. A continuación, delegada del Gobierno, cuando quieras. Gracias, Yolanda.
Bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí en esta sede histórica de Comisiones Obreras. Tenía que haber hablado antes que Guillermo, pero bueno, yo intentaré ocupar mi espacio igualmente, ¿no? Bueno, como decía, muchísimas gracias y enhorabuena por haber hecho posible un encuentro más para hablar de uno de los temas esenciales que siempre nos han preocupado a los extremeños y a las extremeñas, y que además en este caso compartimos con los compañeros de comisiones obreras de las comunidades autónomas que están a nuestro alrededor. Y es la necesidad de estar conectados y de usar esta infraestructura que hace mucho tiempo que venimos reclamando y que desgraciadamente ha tardado más de lo que todos hubiéramos querido. Pero en vísperas ya de la puesta en servicio de la plataforma entre Badajoz y Plasencia, que yo creo que después de tantos anuncios a todos nos va a parecer casi mentira, ¿no?, verla funcionar, ahora ya está ahí y va a ser inminente. Bueno, pues todo ha merecido la pena. Como bien ha dicho Encarna, todo ha merecido la pena durante todo este tiempo. La lucha de todos los extremeños y también de comisiones obreras por conseguirlo, ¿no? Pero yo no quería dejar pasar en este día sin agradecer también a Comisiones Obreras, en nombre del Gobierno de España, el trabajo que habéis hecho en este tiempo tan durísimo que nos ha tocado vivir. Un trabajo extraordinario de pelear en la misma dirección, de conseguir, querido Unai, cosas importantísimas para Extremadura, como por ejemplo que haya habido 53.000 personas que no han perdido su empleo gracias a los ERTE, el conseguir que haya 25.000 personas que se están beneficiando del ingreso mínimo vital, el conseguir que muchas empresas hayan mantenido su actividad y por tanto la gente no haya perdido sus puestos de trabajo, el conseguir que estemos saliendo de la crisis con un número de contratos indefinidos incomparable con el que se venía produciendo en años anteriores. Y todo ello ha sido gracias también a tener en el otro lado de la mesa a sindicatos responsables que han sabido defender lo que necesitaban los trabajadores y las trabajadoras de este país. Así que muchísimas gracias a las comisiones obreras por haber sido nuestros compañeros en estos momentos tan difíciles. Yo quiero agradecerles también el impulso a los planes de empleo digno que, como bien ha dicho Encarna, tenemos que recordar a la gente de nuestro alrededor cada día qué es lo que se está haciendo, porque parece que nos interesan más algunas noticias que nos quedan muy lejos y que poco nos importan o que poco nos afectan, y no nos acordamos de que hay compañeros, hay trabajadores que han conseguido transformar su empleo temporal y precario en un trabajo indefinido gracias a las modificaciones normativas y a la presión sobre contratos que eran desgraciadamente precarios y contratos, hay en muchos casos, fraude de ley. Eso se ha conseguido sin hacer mucho ruido, pero a todos nosotros nos ha pasado de amigos que nos han dicho: oye, que es que mi empresa por fin me ha hecho indefinido. Y a lo mejor no sabe, lo que no sabe es que esa empresa ha recibido una carta diciéndole que o lo hacía indefinido las cosas se iban a poner peor. Y solamente se ha hecho haciendo cumplir la ley, nada más y nada menos, tan difícil como eso. Y lo hemos hecho posible, lo hemos hecho también posible gracias a todas las personas que estáis trabajando en las empresas, a los sindicalistas de comisiones obreras. Me quiero acordar en este momento de la gente de comisiones obreras del ferrocarril, que también estáis aquí representados y que han sido siempre un ejemplo de trabajadores comprometidos. Y ya hablando del ferrocarril, y por último, sé que el tema es extenso y tendremos oportunidad de dedicarle todos y cada uno de los matices que requieren. Yo sí quiero deciros dos o tres cositas. Una, que en esta legislatura se le ha dado un impulso al ferrocarril que se podía hacer y que se ha hecho. Que frente a los 25 millones de euros que invirtió el Partido Popular en los 8 años en los que gobernó, solamente en estos años ya se han gastado 1.000 millones de euros. 25 y 1.000. No hay más que hablar. Es decir, no hay más que hablar. ¿Por qué ha llegado el tren? Porque ha habido dinero, porque ha habido inversión, porque las obras se han hecho y porque vamos a continuar haciéndolas, porque para ello hay que seguir planificando. Hemos incorporado a la red básica, hemos solicitado que se incorpore a la red básica la Vía de la Plata, una reivindicación muy antigua también por parte de todos.
Hemos trabajado en todas las líneas de convencional, en todas que estaban absolutamente abandonadas, y se han sustituido las traviesas antiguas, se han mejorado la señalización, se han mejorado las infraestructuras en las estaciones, se han mejorado todas y cada una de las líneas que estaban abandonadas. Se ha conseguido también poner en el mapa la línea de transporte de mercancías perteneciente al corredor Atlántico Badajoz-Puerto Llano, que va a ser electrificada y que ya está modernizada prácticamente en todo su tramo autonómico, y se está trabajando intensamente en colaboración con la Junta de Extremadura para esa incorporación de todas las plataformas logísticas de conexiones ferroviarias para mercancías. Por tanto, se podía y se ha hecho. Hacía falta que alguien quisiera, hacía falta un gobierno que escuchara a los extremeños y que no escuchara siempre los cantos que le venían de otros sitios. Así es que, sin ánimo de triunfalismo, sí es necesario que reivindiquemos las cosas que hemos hecho entre todos. El pacto por el ferrocarril y un gobierno que escucha y que moviliza los recursos necesarios. Así es que gracias a Comisiones Obreras por seguir trabajando y por seguir estando en la lucha para que consigamos todos un buen ferrocarril y que no bajemos la guardia, porque las amenazas, como bien decías, están ahí y aquí tenemos que estar para pararlas. Así que muchas gracias y enhorabuena. Para finalizar esta última parte, tenemos el honor, el placer de contar con nuestro secretario confederal, Unai Sordo. Buenos días a todos y a todas. Me traigo el iPad porque voy a leer alguna cosa literal. ¿Dónde va con un iPad? Presidente de la Junta de Extremadura, delegada de Gobierno, responsables, presidenta del Consejo Económico y Social, responsables de distintos partidos políticos que habéis tenido a bien acompañarnos en el día de hoy, responsables del sindicato en otros territorios, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, del sector ferroviario y de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, anterior secretario general de Comisiones Obreras de Extremadura, compañero Julián Carretero, delegados y delegadas, y a quien me deje por ahí, pues daros por saludados. Es un placer poder estar aquí hoy haciendo un acto de reivindicación, yo creo que un acto de vínculo del sindicato, ¿no? con los entornos. Cuando hablamos de sindicato sociopolítico, a veces se confunde, ¿no? con estar o dejar de estar en el discurso, en el debate partidario. No, el sindicalismo sociopolítico va de otra cosa, ¿no? Va ante todo y sobre todo de tener claro el concepto de que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras se defienden, evidentemente, desde el convenio colectivo, desde la acción sindical en el día a día en el centro de trabajo, pero que los derechos de nuestra gente y sus condiciones de vida y su dignidad se defienden también apostando por un determinado modelo social y un determinado modelo de sociedad que lleva implícito no apostar por otro determinado modelo de sociedad, ¿no? Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, y es importante tener en cuenta el por qué se implica Comisiones Obreras en causas tan justas y tan necesarias como la defensa de un tren digno para Extremadura. Pero ahora diré alguna cosa más sobre por qué creo que es importante fortalecer el debate sobre los modelos de transporte, sobre los modelos de movilidad, ¿no? Y también hacer una reivindicación de la historia, porque decía algo Encarna al principio que no es menor, ¿no? Estamos aquí, entre otras cosas, porque hace 25 años, de aquel año 97, algo ha llovido ya, aquí en Extremadura menos, pero también algo ha llovido ya desde el 97, donde ya nos movilizábamos por este tipo de cuestiones, ¿no?
Yo creo que es muy importante entender la importancia de los sistemas de infraestructuras, algo apuntaba el presidente, en un mundo que está crecientemente globalizado. Ahora seguramente estamos asistiendo por primera vez en décadas a un cierto proceso de desglobalización, pero en un mundo que en las últimas décadas, en los últimos 40 años, indiscutiblemente se ha globalizado de forma intensa, y donde la conectividad, este palabrejo tan raro, ¿no?, la capacidad de conexión de las personas, pero también de las mercancías, es fundamental para que las zonas geográficas de países distintos, de países diversos, no se queden atrás, no se queden al margen, ¿no? Porque España no puede asumir, España es un país periférico dentro de Europa, tengámoslo claro, por muy cachondos que seamos, por muy que seamos 47 millones, somos parte de la periferia europea, pero dentro de esta España tan grande y tan diversa, pues a su vez hay zonas que se encuentran en espacios más aparentemente periféricos, ¿no? Y por tanto los procesos de infraestructuras, de desarrollo de infraestructuras, tienen que tener clara esta realidad, porque los procesos de infraestructuras, la construcción de infraestructuras, son claves para cohesionar los países, para cohesionar las sociedades. Y desde ese punto de vista tenemos que ver el debate y la reivindicación sobre el tren digno para Extremadura y para otros territorios de España, ¿no? El tren es un medio de transporte muy adecuado para favorecer esa conectividad. En un país que históricamente ha hecho una apuesta por el transporte por carretera y en un momento en el que ese transporte por carretera está demostrando que tiene límites, por diversas cuestiones, entre otras no menor, por el impacto medioambiental que tiene frente a un ferrocarril que, si tuviera unas condiciones dignas y unas buenas condiciones técnicas, podría ser una buena herramienta de conexión de personas, pero también de conexión de mercancías. Porque la conexión de mercancías es clave para poder desarrollar proyectos económicos y proyectos industriales en esa España a la que no podemos resignarnos que se quede definitivamente atrás. En un momento de transiciones, transición digital, transición energética, transición ecológica, y donde las formas, por ejemplo, de generar electricidad, de generar energía, van a mutar, van a variar de una forma muy rápida en el mundo. Y donde España, y también Extremadura, tiene unas potencialidades enormes de desarrollo. Y tenemos que leer este momento, y en esa clave tenemos que interpretar esta reivindicación sobre el ferrocarril y sobre el tren. Decía que iba a hacer alguna cita histórica, porque 25 años algo ha llovido, pero el modelo de desarrollo de infraestructuras, tanto por carretera como ferroviarias en España, viene de lejos. Y yo sé que esto que voy a decir a alguien le puede parecer hasta una excentricidad, pero voy a hacer alguna referencia a cómo se desarrolló históricamente el llamado diseño radial de las infraestructuras en España, ¿no? Porque en España, desde que se instauró la dinastía borbónica, la dinastía de los Borbones, es decir, desde el siglo XVIII, se impulsó un determinado modelo de infraestructuras centralizado al estilo francés, verdaderamente curioso en un país tan diverso y, por otro lado, hoy en día tan descentralizado como es el español, ¿no? En el año 1855, un tal general O'Donnell, que tiene una calle inmensa en Madrid, dijo que en cuanto a las líneas que se pueden establecer en España, no comprendo, decía él, que se pueda adoptar otro medio que el de unir por medio de radios las circunferencias con el centro. En el año 97, justo el año de la movilización, entonces había un ministro de Fomento que se llamaba Rafael Arias Salgado, y que al presentar las políticas de infraestructuras del transporte, dijo que éstas tenían como objeto el fortalecimiento del centro peninsular, y muy importante, lo vinculaba no a una lógica estrictamente económica, sino decía a que un desequilibrio hacia el Mediterráneo podía llegar a tener en el largo plazo importantes consecuencias de estabilidad política en España. Curiosa la afirmación, ¿no? Y en el año 2000, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, en relación a la extensión de la red del AVE, declaraba que en menos de 10 años, pensando en el 2010, por tanto, todas las capitales de provincia tenían que estar a menos de 4 horas del centro peninsular. El centro peninsular es una forma eufemística de llamar a Madrid, ¿eh? Por tanto, se hizo una construcción radial de las infraestructuras que excluyó otro modelo de desarrollo de infraestructuras y que, por tanto, excluyó otro modelo de construcción de país. Y España,
donde su capital evidentemente es muy importante como cualquier capital del país, no puede obviar que es un país de dimensión grande, de realidades socioeconómicas muy diversas y a las que la acción pública tiene que hacer lo posible y lo imposible porque nadie se quede atrás. Y el desarrollo del corredor mediterráneo, como el desarrollo del corredor de la Ruta de la Plata, son infraestructuras necesarias para integrar económica y socialmente a nuestro país. Y desde esa perspectiva de cómo construimos el país tenemos que interpretar esta realidad. Porque los riesgos, si no, de que el centro peninsular acabe convirtiéndose en una especie de aspiradora de recursos de todo el país, están ahí, están ahí. No son solo las infraestructuras, es toda la administración o la gran parte de la administración general del Estado, todos los grandes ministerios, son todos los grandes centros de decisión de las empresas españolas y multinacionales las que acaban absorbiendo a los trabajadores y a las trabajadoras, y por eso se produce el proceso de despoblación de la llamada España vaciada. Y si a eso añades además una política fiscal antisolidaria y una política fiscal que pretende hacer en Madrid una Irlanda española, te encuentras con el desaguisado que tenemos, donde ahora mismo parece que España es Madrid y que Madrid es España y estas chorradas que oímos a diario. No, España es mucho más diversa que Madrid. Y Madrid es clave para España, pero como lo es también Extremadura, como lo es Andalucía, como son las Castillas, como es Cataluña, como es mi tierra, como es toda la cornisa cantábrica o Aragón. Y por tanto, tengamos esto presente, porque estamos en un momento en el que se está decidiendo cómo se configuran las sociedades. Yo no voy a hablar mucho más del tren, porque aquí se ha dicho ya unas cuantas cosas, porque luego los compañeros y las compañeras van a entrar más en las cuestiones concretas y yo quería hacer una intervención general, ¿no? Pero tengamos en cuenta qué es lo que está en juego, porque en mi opinión estamos viviendo un momento decisivo en el que hay que definir cómo se cosen o se descosen las sociedades. Cómo se cosen o se descosen las sociedades. Decía en la rueda de prensa que en Extremadura solo hay un anacronismo comparable a su línea ferroviaria o a las traviesas a las que hacía referencia el presidente, es la patronal del campo. Es tan anacrónica que parece que viene del siglo XIX. No es de recibo que en este momento, en el que hemos salido de una crisis de la pandemia, donde todos los españoles y todas las españolas hemos puesto miles de millones de euros de bote, para entendernos, para salvaguardar millones de puestos de trabajo y para salvaguardar decenas de miles de empresas, en una nueva situación de dificultad, producto por una guerra que evidentemente no hemos provocado, con un incremento de precios por encima del 8% en este momento, las organizaciones empresariales estén bloqueando la negociación colectiva. No es de recibo, compañeros y compañeras. Hemos dado un ejemplo, hacía alguna referencia, ya no voy a hacer más tantas, la delegada de... Hacía alguna referencia a la delegada de gobierno al respecto. Hemos dado un ejemplo en la anterior crisis, que ni siquiera hemos salido de ella de alguna manera, ¿no? En la crisis de la pandemia, de una palabra que es importante en momentos tan difíciles como estos, ¿no? Hemos dado una lección de corresponsabilidad. En el año 2020 el país prácticamente se nos paró, como se paró prácticamente medio mundo por una pandemia. Y en circunstancias normales, si no hubiéramos actuado, los sindicatos, los agentes sociales, el poder público, es más que probable, seguro, que hubiéramos tenido del entorno de entre 3 y 4 millones de personas desempleadas adicionales a las que hemos tenido y a las que tenemos. Es decir, que se hubieran destruido del entorno de 3 millones y pico de puestos de trabajo y un número incontable de empresas. Y cuando digo incontable de empresas, digo que no se pueden contar, que no se pueden saber, pero que serían miles y miles. Hicimos una apuesta a través del diálogo social. Pusimos en marcha los expedientes de regulación temporal de empleo. 3.600.000 personas se acogieron a ellos. Decenas de miles de empresas, medio millón de empresas, mejor dicho, se acogieron a esos ERTES. Si estas empresas no se hubieran podido acoger a los ERTES, una buena parte de ellas no es que hubieran restringido la actividad, es que hubieran desaparecido. Sobre todo el tejido de pequeñas, medianas y microempresas, una buena parte hubieran desaparecido, porque no tienen músculo financiero para aguantar una parálisis de actividad como la que vivimos. Y una vez que desaparecen, es mucho más difícil, evidentemente, volver a crear esos puestos de trabajo. Y salvamos el país,
Podéis iros con la cabeza alta como delegados, delegadas de comisiones obreras, porque propuestas de este sindicato, negociadas con COE y negociadas con el Gobierno, han salvado a este país. Lo podéis decir así de claro y sin mucho más matiz. Eso sí, con un coste de recursos públicos enorme, y también hay que decirlo. España se ha gastado del orden de 30.000 millones de euros en ERTES. Y si añadimos la prestación para autónomos, el cese de actividad llamado, en torno a 40.000 millones de euros, que se dice muy rápido, pero es una cifra incomparable a la movilizada en cualquier crisis anterior para salvaguardar empleo. Si no llegamos a hacer esto, hubiéramos resuelto la crisis como todas las crisis anteriores, con destrucciones masivas de puestos de trabajo y también de empresas. Y la prueba de que se hicieron las cosas bien es que por primera vez en la historia la economía cayó mucho más de lo que cayó el empleo. Siempre pasaba igual en España, que el empleo caía mucho más de lo que caía el llamado Producto Interior Bruto. Por primera vez hemos conseguido que ocurra lo contrario. Y esto nos ha llevado a que apenas en un año y pico después de lo peor de la pandemia, nuestro país ha recuperado las tasas de empleo que nunca habíamos tenido. Lo decía el presidente en Extremadura, pero lo que ha dicho el presidente en Extremadura es extensible al conjunto del país. Más de 20 millones de personas cotizando. Y esto ha ocurrido porque hemos actuado. ¿Quiere decir que todo está bien? No. En España sigue habiendo muchísima precariedad laboral. En España sigue habiendo muchísima pobreza salarial. En España sigue habiendo muchísima explotación, así con todas las letras, explotación laboral. En España sigue habiendo muchísimo fraude en la contratación. En España se siguen alargando jornadas de trabajo que se pagan o que no se pagan, pero que se cotizan o no se cotizan, que van en B. En España sigue habiendo una situación muy delicada en nuestro modelo laboral. Pero no quiere decir que lo que se haya hecho en esta pandemia no haya sido una actuación impulsada sindicalmente, lo podéis tener claro, donde el Gobierno, claro que ha jugado su papel, pero impulsada también sindicalmente, y donde hemos hecho un ejercicio de corresponsabilidad, creo que sin precedentes, y que contrasta mucho con la política, o al menos con una parte de la política que pretende convertir directamente este país en un auténtico vertedero intelectual. Tengamos esto en cuenta. Hemos hecho una reforma laboral que nadie apostaba porque se pudiera hacer con acuerdo. Hemos tenido la altura de miras, los sindicatos me estoy refiriendo en este caso, para en vez de buscar la línea fácil, de presionar solo al Gobierno para que hiciera la reforma laboral perfecta para lo que nosotros pensábamos, dejando fuera a COE, hayamos incorporado a COE para hacer una reforma laboral muy ambiciosa, que no nos engañen, muy ambiciosa, pero una reforma laboral concertada, con lo cual es una reforma laboral mucho más sólida. Y donde el que venga cuando venga, que espero que sea dentro de mucho tiempo, va a tener más dificultades para volver a derogar que si lo hubiéramos hecho solo el Gobierno y los sindicatos. ¿Y qué efectos está teniendo esta reforma laboral? Aquí se apuntaba también. Pues entre otras cosas, estabilizar la contratación. Nunca en la vida en España había habido un mes, como el mes de abril, donde 48 de cada 100 contratos que se han suscrito eran indefinidos. Nunca en la vida ni remotamente. Históricamente, cada mes, del orden de entre 7 y 10 contratos de cada 100 eran indefinidos. Y ahora hemos llegado prácticamente a 50. Y esto es producto de la reforma que hemos pactado los agentes sociales con el Gobierno. Ahora se trata de que esta reforma nos sirva también para equilibrar la negociación colectiva, para que no desaparezcan, como decía Encarna, los convenios por la pérdida de la ultraactividad, para que no puedan reducir las condiciones salariales con los convenios de empresa, y se trata de que esta reforma sirva para tratar de evitar despidos en el futuro. Que las empresas, en vez de despedir cuando tienen algún problema, acudan a los ERTES, a los mecanismos red o a fórmulas alternativas a los despidos. Y si esto es así, compañeros y compañeras, hemos dado el mayor salto adelante en el modelo laboral español en décadas. Porque si consolidamos el empleo indefinido, fortalecemos la capacidad de organización de nuestra clase. El empleo indefinido no va solo de estadísticas y de bajar del 28% de temporalidad al 17%, que es deseable. Va de poder, va de fortaleza. No se negocia igual en una empresa donde el 20% de la plantilla es temporal
que donde es el 5% temporal o donde es el 65% temporal. No se negocia igual, no se hacen elecciones sindicales igual, no se constituyen secciones sindicales igual. Es una cuestión de poder, de empoderar a la clase trabajadora, que es de lo que va esto. Vuelvo al argumento. Ejercicio de corresponsabilidad en la anterior crisis. Una buena perspectiva que teníamos para el año 2022. Pero llega una guerra maldita, una invasión condenable de Rusia a Ucrania, una falta de capacidad internacional, creo, para tratar de reconducir eso a un escenario de negociación. Perdonad que he descolgado queriendo quitarme el... Y un efecto muy importante, que es un incremento brutal de precios. Brutal de los precios energéticos, de los precios del gas, de los precios del petróleo y de los precios de las materias primas, incluido materias que, como antes bien hablaba con el presidente, pueden tener efectos muy delicados en materias primarias, agrarias, por ejemplo, en los precios del trigo, en los precios del maíz o en los precios de otros productos que en Ucrania pues, producían para medio mundo y para media Europa y que se van a encarecer y pueden generar en algunos países más pobres que el nuestro incluso situaciones de hambruna. Espero que me equivoque, pero veremos cómo discurren las cosas. Y llega una crisis que dispara los precios. Y desde mediados del año pasado, pues los precios empiezan a subir. El año 21 acaba con una subida del 6 y pico %, y este 2022 pues las cosas van todavía peor. Y nos tenemos que enfrentar a la negociación de los convenios colectivos. Y aquí toda esa corresponsabilidad a la que antes hacía referencia desaparece. De repente aquí hay un actor que se borra de la mesa. Y COE dice que no está dispuesta a suscribir un acuerdo salarial si ese acuerdo salarial conlleva una cláusula de revisión, de garantía salarial a aplicar en los convenios colectivos. Y COE empieza a romper la baraja, y en esas estamos. No es de recibo que una patronal, que es verdad que ha sido corresponsable, pero ha sido corresponsable porque se ha llevado dinero a aburrir, a través de los ERTE y a través de muchas otras medidas, de los fondos de recuperación europeo, de muchas otras medidas, ahora pretenda que el coste de la crisis de Ucrania la paguen otra vez los trabajadores y las trabajadoras. Porque las empresas están repercutiendo esos incrementos de costes a los precios. Cuando entráis a un supermercado, cuando entramos a un supermercado, y lo que antes valía 50, ahora vale 72, es porque una empresa ha decidido encarecer el pan, encarecer los yogures, encarecer la leche y encarecer el jamón york. Y de esta manera consigue que los incrementos de precios que tiene en la energía, en la electricidad o en la materia prima, mantener sus márgenes por la vía de incrementar los precios. Y esto funciona así, las empresas hacen eso. Y por eso tenemos una inflación del 8,4%, pero tenemos una inflación subyacente, que es una expresión también muy raruna, del 4,4%. Quiere decir que si quitas los precios de la energía, los precios, quitándolos de la energía, están subiendo casi un 5%. Y ante esta realidad, nosotros decimos, COE, esto no lo pueden pagar los trabajadores y las trabajadoras. Podemos pactar una subida salarial del 3,5% de inicio, para no generar una espiral de inflación, pero siempre y cuando, al final del año, haya cláusulas de revisión para que la gente no pierda poder de compra. Y nos dicen que no. Nos dicen que no porque quieren aprovechar la situación para hacer caja una vez más. Y no lo podemos tolerar. Y ya en situaciones como las del campo extremeño y algún convenio más, clama al cielo. Clama al cielo que una patronal tenga las santas narices de sentarse en una mesa en el año 2022 a pedir que se incremente la jornada laboral porque quieren ser insumisos al salario mínimo interprofesional. No quieren aplicar el salario mínimo interprofesional y como eso es ley y no pueden evitarlo salvo cometer fraude, plantean incrementar la jornada para que el precio por hora trabajada baje en la práctica. Auténtico trilerismo empresarial. Y tenemos que combatir ese trilerismo empresarial. Y por eso el sindicato ha decidido, junto con la Unión General de Trabajadores, impulsar una campaña de tensionamiento de los convenios colectivos. No podemos ir a los convenios colectivos a firmar lo que nos pongan delante de la mesa. Tenemos que ir a firmar los convenios colectivos cuando tengan condiciones
suficientes y o cuando hayamos recorrido las empresas, los sectores, cuando hayamos hablado con los compañeros, con las compañeras, para plantear un escenario de movilización si la patronal no se baja del burro. Yo soy perfectamente consciente de que es difícil movilizar en muchos sectores. Yo soy perfectamente consciente de que no van a surgir huelgas generales en los sectores como SETA, ya sé cómo está el patio. Pero el sindicato no va a ser corresponsable de un proceso de devaluación salarial en España. Y el sindicato lo que tiene que hacer es dirigirse a la gente, delegados, delegadas, a la afiliación, a los trabajadores, en los centros de trabajo, en los bares, en las calles, donde sea, mirarle a los ojos y decir, compañeros y compañeras, si queréis tensión en el convenio, si queréis movilizar en el convenio, el sindicato está por la labor. Con la intención de llegar a acuerdos. No nos hemos vuelto locas ni locos. Somos los mismos de los ERTE, los mismos que han salvado el país. Somos los mismos, ¿eh? No nos hemos vuelto locas ni locos. Ni queremos que arda España. Pero sí queremos decirle claro a las organizaciones empresariales que el pato no lo pueden volver a pagar los trabajadores y las trabajadoras. Y en esa estamos. En tensionar la negociación colectiva. En tratar de llegar a los mejores acuerdos salariales posibles, en que la gente trabajadora sea consciente de que su sindicato va a pelear con ellos y por ellos, pero también con ellos y con ellas, ¿eh? El sindicato es para la gente trabajadora, pero sobre todo es de la gente trabajadora. Esto no es una gestoría de convenios colectivos. Esto es una organización que es más fuerte en la medida en que la gente está organizada y es más débil en la medida en que la gente está desorganizada. Y de eso va esta labor, ¿eh? De organizar a la gente, de ponerse duros cuando hay que ponerse, de tener capacidad de negociación y tener sentido de lo que nos estamos jugando. También os digo que aunque la negociación colectiva es materia de patronales y sindicatos, evidentemente, lo que está en juego es tan importante que las instituciones y el Gobierno de España principalmente no se van a poder poner de perfil, en nuestra opinión. Yo ya sé que pueden decir, oye, esto os toca a vosotros, y es verdad. Fijar los salarios en España, y es muy importante que así sea, depende de sindicatos y patronales, de sindicatos y empresas. Pero si en España los salarios pierden poder adquisitivo, el problema es de nuestra gente, pero el problema también es del país. No nos equivoquemos, que no se equivoque nadie. No nos equivoquemos, que no se equivoque nadie. La economía se ha ralentizado en el primer trimestre del año mucho, producto de la situación general. Pero el elemento principal que ha parado la economía es que se ha parado el consumo interno del país. Ha caído un 3,7% el consumo interno del país. ¿Y esto por qué pasa? Por la incertidumbre, porque se congelan salarios y porque la gente tiene menos dinero para gastar, porque le han subido los precios. Y por eso se está ralentizando la economía. Por tanto, como este es un problema general, aunque los convenios nos competan a nosotros, el Gobierno no se puede poner de perfil, tiene que tomar partido antes o después. Y el Gobierno tiene que tomar partido diciéndole a las organizaciones empresariales, queridos, queridas, los sindicatos están diciendo que o hay reparto o hay conflicto. El Gobierno de España dice que o hay reparto o hay reparto. Y lo tiene que hacer, llegado el caso, por la vía de la política fiscal. Por la vía de la política fiscal. El Gobierno puede recaudar en el impuesto de sociedades dinero suficiente como para habilitar una prestación temporal para las personas que no llegan a fin de mes en este momento. Y os lo voy a demostrar con números. En España hay 184 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros al año y que pagan de impuesto de sociedades una media del 4,8%, que se dice rapidito, ¿eh? Porque tienen un juego a través de los grupos de empresas, de exoneraciones, de bonificaciones, para pagar dentro de la ley muy poco. Y ya no te cuento cuando se ponen a sus tareas de pagar fuera de la ley, que también pasa. O sea, de no pagar fuera de la ley, que también pasa, el fraude fiscal. Pero un 4,8%, 184 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros al año. Simplemente con que el impuesto de sociedades tuviera un tipo mínimo efectivo del 15% sobre los beneficios contables de las empresas, se recauda suficiente dinero como para una prestación de 300 o de 400 euros a 9,5 millones de españoles y de españolas que no están pudiendo llegar a fin de mes. Porque cobran menos del SMI por trabajar a tiempo parcial,
porque cobran pensiones no contributivas o pensiones con complementos a mínimos, o directamente porque están en el paro, a veces con prestaciones contributivas, otras asistenciales y otras sin prestaciones. Bueno, pues eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Yo ya sé que el momento es delicado, pero va a haber que tomar partido, y si Comisiones Obreras dice o reparto o conflicto, las instituciones y el gobierno tienen que decir reparto sí o sí, por los salarios, y si no será por la vía de la fiscalidad y las prestaciones. Y a eso le vamos a instar al gobierno. Voy terminando porque no quiero descuadrar el horario y hay cuarto, como muy tarde, tenía que terminar. Nos enfrentamos a un momento en el que, como decía, está en juego cómo se reconfiguran las sociedades. A grandes rasgos, aquí lo que está en juego es si vamos hacia una sociedad que se articule de forma solidaria, que se articule de forma compartida, con un nuevo contrato social en el contexto del siglo XXI, o vamos a una sociedad despiadada. Eso es lo que está en juego de fondo. Luego, 1000 matices, pero eso es lo que está en juego de fondo. El nuevo contrato social requiere de fiscalidad progresiva, pero de fiscalidad progresiva, que paguen más lo que más tienen y que pongamos suficientes recursos en común para cuidarnos como sociedad. Requiere las herramientas de cuidado como sociedad, que se llaman básicamente servicios públicos, servicios sanitarios, servicios educativos, servicios de atención a las personas que tienen problemas de dependencia, el que sea, niños, mayores, personas con problemas de dependencia. Un contrato social que tiene que afrontar el cambio y la transición energético-ecológica, intentando que nadie quede atrás. Esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Que tiene que afrontar los procesos de formación y de cualificación permanente. El mundo cambia y la empresa va a cambiar muy rápido en las próximas décadas, y si no tenemos accesos a procesos de formación permanente y de cualificación permanente, la gente trabajadora también se puede quedar en el andén de la carretera o en el margen de la carretera. En definitiva, reconstruir un contrato social que no es más que un compromiso de solidaridad compartida, de bienes en común, de una sociedad que se construye colectivamente y donde el sindicato encuentra todo su ser. Porque el sindicato es la gran palanca de vertebración de la sociedad y de los trabajadores y las trabajadoras. Y hay un riesgo, que luego se pondrá las pulseritas que se quiera poner, que se pondrá unos más macarras y otros más tecnócratas. Pero el riesgo es ir a una sociedad crecientemente fragmentada y una sociedad crecientemente individualista, hedonista, y una sociedad que se pegue todos contra todos, donde los servicios públicos se privaticen, donde la fiscalidad, bajo la trampa de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, al que gana 1.000 le metan 5 euros más en el bolsillo y al que gana 100.000 le metan 5.000 euros más en el bolsillo. Solo que uno necesita los servicios públicos y se va a quedar sin ellos, y el otro no necesita los servicios públicos, y con esos 5.000 euros ya se va a encargar de tener médico privado, escuela privada, pensión privada, atención domiciliaria privada. Eso es lo que está en juego. Y para dar esa disputa, ya no solo es la pelea con lo que hemos llamado históricamente la derecha o el centro derecha en España, es con la emergencia del neofascismo en nuestro país. Un neofascismo que no es, aquí se apuntaba, como el de hace un siglo, que no va a entrar con tanquetas por las calles, supongo. Es un movimiento que pretende situar una lucha del último contra el penúltimo. De decir que el problema que tiene un trabajador al que no le pagan el salario mínimo interprofesional no es del explotador de su jefe, sino del magrebí que entra a trabajar por menos. Que dice que el problema de que los hombres tengan peores condiciones laborales que hace no sé cuántos años es de la incorporación de las mujeres, esas feministas, esas feminazis que se han incorporado a trabajar y que no sé qué se piensan. Esos enclaves seguros que le quieren dar a la gente para engañar a la gente. Y no podemos tolerar, compañeros y compañeras, que eso cale entre la clase trabajadora. Nuestra apuesta es por los modelos sociales, es por los servicios públicos, es por la negociación colectiva, es por la distribución de la riqueza, es por la contratación estable, es por la inversión productiva, es por una sociedad democrática, una sociedad decente.
Y ese es el papel que tiene Comisiones Obreras. Y ese papel lo ejercemos no porque lo diga yo aquí, sino lo ejercemos si somos capaces de extender a nuestra organización en miles y miles de centros de trabajo en los que todavía no estamos, en miles y miles de empresas en las que todavía no estamos. Hay que afiliar a los trabajadores y a las trabajadoras. Hay que reforzar la gran herramienta que tiene la clase trabajadora de este país, que es el sindicalismo de clase en general y las comisiones obreras en particular. Y por eso, por lo que os decía al principio, porque no nos dedicamos solo a la nómina y al convenio, sino a cómo se configuran las condiciones de vida de nuestra gente, es por lo que estamos hoy aquí hablando de ferrocarriles. Y es tan compatible hablar de ferrocarriles como hablar de nóminas, como hablar de convenios, como hablar de por qué hay que parar a la ultraderecha en España. Porque todo forma parte del debate sobre qué modelo de sociedad queremos y por qué modelo de sociedad vamos a apostar. Nada más y muchas gracias. Gracias, Unai. Esta cumbre, este acto, no tendría el mismo valor si no apeláramos a lo que decíamos al principio: memoria, reconocimiento de trabajo y lucha sindical. Y si alguien en comisiones obreras de Extremadura, y yo diría en todas las comisiones obreras, merece ese reconocimiento, no es otro que el querido compañero Manolo Tagua. Es un orgullo, porque él está con nosotros, fue uno de los pioneros, de los luchadores, lucha de clase, un referente, un militante, un líder en definitiva. Y nos llena de gran orgullo a esta tierra hablar del compañero Tagua, tenerlo presente, porque mientras tengamos memoria estará con nosotros y con nosotras, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y empujando también, ¿por qué no?, para que sigamos con esta lucha encomiable que estamos haciendo dentro de las comisiones obreras. Gracias, y creo que Unai también tiene que decir unas palabras para recordar al compañero. No hay mucho más que decir. Encarna lo ha dicho todo. Este es un proyecto colectivo, pero un proyecto colectivo se compone de personas y del reconocimiento a las personas. Y esta organización, que creo que es una organización adaptada a su tiempo, tiene como característica que es una organización adaptada a su tiempo sin hacer ningún tipo de revisionismo. Porque estamos aquí, porque hemos caminado a hombros de gigantes, y porque estamos aquí porque otros y otras estuvieron antes, como otros y otras estarán después cuando nos marchemos nosotros. Y el compañero Tagua, su dedicación, su saber hacer, su compromiso precisamente con este tipo de reivindicaciones, pues es un referente para las comisiones obreras de Extremadura y por extensión para el conjunto de nuestro sindicato. Nada más. Se va. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde
somos los que más denunciamos, los que más movilizamos y los que más negociamos. Porque si queremos un ferrocarril público, seguro, viable y con derechos laborales, sin duda, comisiones es tu mejor opción. Y queremos remarcar también a la opinión pública que las monedas de hoy están hechas en beneficio del mañana. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar. Ni nos domaron, ni nos adoraron, ni nos van a domesticar. Cuando un amigo se va,